Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de Historia de Sexto Básico. Conmigo la profe Dani. Gracias por estar acá, por tomarte unos minutos de tu tiempo para aprender un contenido que es muy interesante y que ya nos invita a comenzar la tercera unidad del año. Así que si me has acompañado hasta este punto, genial. Estamos comenzando una nueva etapa de nuestro aprendizaje, de nuestro contenido. Así que vamos a comenzar y para eso te voy a pedir que primero busques un lugar cómodo. Tú sabes que esto yo siempre te lo pido porque es muy importante. Busca un lugar cómodo dentro de tu casa, un lugar en el que te sientas bien, en el que puedas estar tranquilo o tranquila para que nada te interrumpa, ¿ya? Lo otro que voy a pedirte es que tengas lo posible un papel y un lápiz para ir tomando apuntes. Siempre es bueno durante las clases hacer un registro de cosas importantes que tú consideres o cosas interesantes que llamen tu atención. Eso siempre es bueno, ¿ya? Cualquier cosa que yo mencione y que a ti te parezca que la quieres registrar, siempre tener un lápiz y un papel a la mano, que puede ser incluso tu cuaderno de historia. ¿Ya? Así que, ¿te parece que comencemos con el contenido de inmediato? Bueno, esta clase se llama El ciclo del salitre, parte 1. Vamos a abordar la primera clase, como te mencionaba, de la unidad 3. Y en la unidad 3 vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el siglo XX de nuestro país. Cómo nuestro país sufre importantes transformaciones durante este siglo, desde 1900 en adelante. Pero hay cosas que comienzan no exactamente en 1900, sino que comienzan desde mucho antes. En el caso del sistema económico, del ciclo económico que comienza a vivir Chile, que tiene que ver con el salitre, este parte en 1880 más o menos, hasta 1930 en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que retroceder un poco, porque no parte exactamente en el siglo XX. Vamos entonces a hablar un poco, vamos a ponernos al corriente de qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. Exactamente vamos a conocer los principales aspectos del periodo de la riqueza del salitre y su expansión económica. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos. ¿Cómo vamos a trabajar el contenido? Bueno, yo te voy a invitar a trabajar durante esta clase haciendo una infografía. ¿Has hecho infografías antes? Probablemente si has trabajado conmigo antes, durante estas clases, puede que sí, porque yo siempre hago infografías o mapas conceptuales o trípticos, cosas que tú puedas hacer en tu casa, y vamos a hacer una infografía. Para eso vamos a necesitar una hoja blanca, lápices de colores. Eso fundamentalmente. Lápices, hojas blancas, hoja de oficio, una hoja de blog, la hoja de tu cuaderno, cualquier hoja de ese estilo nos sirve. Y si tú quieres poner imágenes, poner otras cartulinas de colores, eso ya es opcional. Pero con una hoja y lápices se va a cumplir el objetivo de la actividad, que lo que busca la infografía es lo siguiente. Mira, observemos estas infografías, son ejemplos, no son exactamente del contenido que vamos a trabajar. De hecho, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero es para que tú puedas observar cómo son las infografías, que son llamativas, primero que todo, son súper llamativas. Usan las letras en diversos tamaños para llamar más la atención, sintetizan la información. No es como leer, no es como leer una hoja llena de información. No, la infografía lo que busca es que las personas vean este material y digan: wow, qué lindo es esto, qué dirá, qué interesante, mira las imágenes que tiene, o los dibujos que tiene, o los colores. Ya vamos a fijarnos qué es lo que dice, y cuando las personas puedan leerlo, la información esté sintetizada, esté resumida. Ya, eso es importante. Entonces, vamos a considerar estos ejemplos para hacer nuestra infografía el día de hoy. Avancemos entonces. Pongámonos en contexto qué sucede en el siglo XX de Chile. Nosotros en la unidad 2 revisamos todo lo que sucedió luego de la independencia de nuestro país. Y durante esta unidad vamos a ver cómo el país avanza durante el siglo XX. Es un siglo de muchas transformaciones políticas, como tú te puedes dar cuenta en este cuadro con los tipos de república que comenzaron a existir durante este siglo, pero no solamente en
En política, si tú te fijas, pasamos de una república parlamentaria, en donde el parlamento tiene el poder, a una presidencial, en donde el presidente vuelve a tener muchas atribuciones, a una dictadura militar durante un periodo, en donde el poder es tomado por las Fuerzas Armadas, y luego para volver a los gobiernos democráticos que tenemos hoy en día. Pero no solamente ocurren todos estos cambios políticos, también hay cambios sociales, como por ejemplo la incorporación de la mujer en la vida política y también en la educación fuertemente, la incorporación de las clases bajas, la visibilización de ellas, entre otras cosas, y también hay cambios muy importantes que tienen que ver con lo económico. Y hoy día vamos a comenzar con los cambios económicos que tienen que ver con el salitre, ¿ok? Avancemos. Entonces, ¿por qué se habla de la era del salitre o el ciclo del salitre? Y esto se remonta, como yo te mencioné, a 1880 con la Guerra del Pacífico. Y tú dirás, pero la Guerra del Pacífico, ¿qué tiene que ver? Si viste la clase de la expansión territorial de nuestro país, ya lo sabrás. Recuerda que a la Guerra del Pacífico también le llamaban la Guerra del Salitre. Esta guerra, que es de 1879 a 1884, lo que busca es lo siguiente. Observemos este mapa. Este mapa nos muestra el territorio que era de Chile hasta la Guerra del Pacífico, que es en la línea roja que está marcada, con eso achurado en rojo también, que es lo que nos muestra que el territorio de Chile llegaba hasta esa línea y luego era la provincia de Antofagasta de Bolivia y Tarapacá de Perú. En la provincia de Antofagasta y Tarapacá existían muchas salitreras. ¿Recuerdas eso? Existían muchas salitreras y empresas chilenas extraían salitre desde ahí. Pero el gobierno boliviano subió el impuesto, eso desencadenó una guerra y esta guerra del Pacífico o del salitre la ganamos nosotros, los chilenos. Con ese triunfo nosotros nos adjudicamos esos territorios que eran de Perú y de Bolivia hasta llegar a Arica, ¿ya? Entonces, con eso, ya que nosotros nos adjudicamos esos territorios que están marcados en verde y en morado, como tú lo puedes ver, la explotación de este recurso queda solamente en las manos de nuestro país. ¿Ok? Por lo tanto, comienza un periodo en el cual Chile tiene el control del salitre. Vamos a ver si eso es tan efectivo o no. Primero, ¿para qué servía el salitre? ¿Sabes tú para qué servía este famoso recurso? Pues bien, el salitre se empleó primero para fabricar pólvora, ¿ya? La pólvora que se usaba durante el periodo colonial, ¿ya? El salitre, ¿de dónde se extrae? Del caliche. Que el caliche es sal que si se comienza a transformar y a refinar, se extrae el salitre. Y luego comenzó a utilizarse para fabricar explosivos. Pero no solamente también para explosivos o armas, sino que también para la creación de fertilizantes que eran utilizados en los campos de agricultura, etc. Este recurso comenzó a ser comprado por países europeos y países de todo el mundo en realidad, fuertemente el mercado alemán y otros países europeos también. Pero se exportaba a Egipto, a Medio Oriente, a Asia, a Estados Unidos. El rango de exportación era muy grande. Y esto es algo muy importante que debes saber, es que con el salitre Chile comienza a insertarse fuertemente en el mercado internacional. Nosotros comenzamos a exportar mucho este producto, por lo tanto, nosotros nos insertamos, comenzamos a figurar como un país exportador. ¿Ok? Avancemos entonces. Es tanto así que, mira, quiero que observes este gráfico junto a mí. Es un gráfico que nos muestra el porcentaje de exportación de salitre en las exportaciones chilenas en general. Si nosotros vamos a las cifras, yo me tengo que acercar un poco porque soy un piti, de 1880 a 1910 sube de un 26% a un 79%, ¿ya? O sea, de exportar poco salitre, ya en 1910 exportamos casi 80% y Chile se posiciona como el principal país exportador de salitre. ¿Esto qué fue lo que ocasionó en nuestro país? Tuvo un impacto que vamos a ir revisando más adelante, pero debes saber que en Tarapacá y Antofagasta habían decenas de oficinas salitreras. Ya habían un montón de lugares de los cuales se extraía y se refinaba
este recurso, el salitre. ¿Y eso qué fue lo que generó? Que muchas personas que vivían en el sur y que no tenían trabajo se trasladaron hacia el norte de nuestro país, mucho flujo de personas y otras cosas que tienen que ver con el impacto económico que vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí? Ok, avancemos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ganamos la Guerra del Pacífico? Este recurso que comienza a estar bajo la soberanía de Chile no queda exactamente en las manos de Chile. De hecho, son entregadas concesiones, o sea, los permisos para que se puedan instalar ingleses, industrias inglesas para que puedan extraer el recurso, para que las oficinas salitreras inglesas pudieran extraer el recurso. De hecho, casi o más del 70% de las oficinas salitreras del norte del país estaban en manos de ingleses. Entonces tú quizás te preguntas, pero entonces, profe Dani, ¿cómo Chile podía obtener ganancias de esto si estaba casi todo en las manos de europeos? Porque si bien el 70% estaba en manos de ingleses, había otro porcentaje que estaba en manos de alemanes y otros países europeos y un muy menor porcentaje en manos de extractores chilenos. Entonces tú quizás tienes esta pregunta en tu cabeza. Y la única forma en realidad a través de la cual Chile podía ganar un poco de dinero con esto, que tampoco fue menor, fue gran cantidad de dinero, fue a través del impuesto aduanero que se le cobraba cuando el salitre debía salir del país. En ese punto se le cobraba un porcentaje a los ingleses o europeos que lo estaban sacando y eso era lo que entraba a las arcas fiscales, o sea, al Estado de Chile. ¿Sí? Esa era la única forma. Y yo menciono a una persona aquí en este título, a John Thomas North. John Thomas North era un inglés que se le llamó el rey del salitre. ¿Por qué? Porque tenía mucho control sobre oficinas salitreras, tenía muchas y tenía un plan estratégico de extracción en el norte. Él en realidad era una persona que ganó mucho y era dueño de muchas oficinas salitreras, entonces a él se le denominó el rey del salitre durante este periodo. ¿Qué fue lo que ocurrió durante este periodo? Porque si analizamos un poco las fechas de 1880 a 1930, son solo 50 años en los cuales se extrae fuertemente el salitre. Y esto tiene un motivo. El salitre comienza a decaer su exportación porque los alemanes, justamente que eran los que nos compraban a nosotros, descubren el salitre sintético. Y este salitre sintético reunía las mismas cualidades, pero era mucho más barato. Por lo tanto, era mejor comprar el salitre sintético alemán que comprarle a Chile, que era el productor número 1. Era más caro comprarle a Chile. Y eso fue provocando que la exportación disminuyera. No solo eso, después el mundo en 1929 entra en una recesión económica brutal por la caída de la bolsa de Estados Unidos en 1929 y eso termina por sepultar muchas oficinas salitreras en nuestro país. Por lo tanto, este ciclo dura solo 50 años. Si bien la mayoría de las oficinas cierran, hay muchas oficinas que quedan funcionando hasta solo hace unos pocos años atrás. El salitre se mantiene en extracción, pero la gran mayoría cierra durante este periodo. Cuando ocurre esto, que comienza a acontecer toda esta crisis y el salitre deja de ser vendido o deja de ser comprado, mejor dicho, los empresarios comienzan una campaña de comercialización y propaganda muy fuerte. ¿Sabes lo que es hacer propaganda? Cuando nosotros vemos comerciales de televisión promocionando productos, bueno, eso mismo se comienza a hacer durante este periodo. Y si tú te fijas, estas afiches que vemos acá son afiches que comenzaron a circular en diferentes países. Por ejemplo, ese rojo comenzó a circular en países de Europa del Este. El que está en naranjito más abajo comenzó a circular en Brasil. El que está con un fondo azul es de Palestina. El que está con un fondo rojo es de China. El que está con un fondo blanco es de Estados Unidos y el que está con un fondo celeste es de Egipto. O sea que
durante todo este tiempo y en todos estos países, y no solamente en estos 6 países que yo mencioné. O sea, estamos hablando de que si tú puedes investigar esto en internet, te vas a dar cuenta que son múltiples los afiches, porque esta campaña para poder hacerle propaganda al salitre y promocionarlo fue en muchísimos países del mundo, muchísimos, ¿ya? Así que eso puede ser muy interesante para que lo puedas buscar, porque seguro te va a llamar la atención. Francia, España, Argentina, Reino Unido, Japón, muchos países más. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo impactó, antes de que terminara este ciclo, cómo impactó en Chile, ¿ya? Si bien no recibía las ganancias totalmente, recibía este impuesto y el Estado hizo buen uso de esto, y vamos a ver cómo Chile comienza a modernizarse gracias a esto, ¿ya? Y gracias a las oficinas salitreras, porque muchos ingleses que tenían las oficinas salitreras en el desierto necesitaban transportar sus recursos o el salitre o las mismas personas hacia la costa. Por lo tanto, comienza a construirse las primeras líneas de trenes, de ferrocarriles en nuestro país, ¿ya? Pero no solo eso, mira, revisemos. Comienza entonces la inversión pública con este dinero que entra a las arcas fiscales, y la modernización. Una está en las manos de privados a través de los ingleses, como te comentaba recién, y otra tiene que ver con, por ejemplo, medio de transporte que comienzan a ponerse en circulación en las ciudades más importantes, como el que vemos en la imagen, que es un tranvía que está circulando justo en la Plaza de Armas de nuestro país. Quizás no reconoces la foto porque es una foto muy antigua, pero es la catedral que está actualmente en la Plaza de Armas, ¿ya? Y no solamente esto, mira, ¿sabes lo que es? Son muchas luces como en un carro, ¿no? Como en un camión. Bueno, es la primera compañía de luz que está haciendo propaganda a la empresa de esta manera. ¿Por qué? Porque comienzan a instalarse las primeras líneas de teléfono, la electricidad, alcantarillado, que no era común, agua potable, puentes, caminos. Hay una gran inversión en colegios, en hospitales. Por lo tanto, todo lo que nos va dejando el salitre es bien utilizado y se va modernizando nuestro país, ¿ya? Pero no es lo único que ocurre. También esto tiene un impacto en los grupos sociales y lamentablemente se va marcando la desigualdad en nuestro país. ¿Por qué? Porque se marcan 3 grupos sociales. El primero es la oligarquía, que eran los dueños de las oficinas salitreras, dueños de tierras, terratenientes, que estaban muy vinculados con la política, por lo tanto manejaban el control económico y político del país, ¿ya? Luego tenemos a la clase media, que la clase media, como tú ves en la foto aparecen unas profesoras, que lo que nos muestra, o que quienes integraban la clase media eran, por ejemplo, profesionales. No sé si tú viste las clases cuando hablábamos del desarrollo de la educación durante el siglo XIX. Bueno, durante el siglo XIX, en 1850, comienzan a emitirse los primeros decretos de ley para incluir a hombres y mujeres en la educación, en la universidad, educación de secundaria, de colegio, universidades, y eso que genera que muchas personas sean profesionales, y estas personas son las que conforman esta clase media, ¿ya? Que son personas de esfuerzo, que tienen su título, etc. Y luego se marca un tercer sector, que es el menos aventajado de los sectores populares, de la población, que son los sectores populares, que corresponden a los obreros, corresponden a los trabajadores, a los mineros, ya, personas que trabajan sin seguros de salud, que tienen remuneraciones muy paupérrimas, muy malas, que viven en hacinamiento, que viven en lugares en los cuales no hay condiciones de salubridad adecuadas, ¿ya? Ellos son los que sufren más esta injusticia y esta desigualdad, que durante el periodo del salitre hay gente que gana tanta plata y hay gente que gana muy poquita. ¿Por qué? Porque hay un abuso laboral, que esta desigualdad se va marcando mucho, ¿ya?
Por lo tanto, eso podemos verlo como un impacto negativo, esta marcada desigualdad, podemos ver como también hay impactos negativos, así como el país se moderniza, también toma estos tintes que no son tan buenos, ¿cierto? Ahora, concluyamos nuestra clase y para eso revisemos la infografía. ¿Cómo te fue o todavía no la has hecho? Quizás la quieres hacer después. Recuerda que si quieres volver a ver esta clase, puedes ingresar a las redes sociales de Aprendo Libre y puedes encontrar esta clase y todas las clases que quieras de otras asignaturas ya para que puedas estudiar. Entonces, si quieres hacer esta infografía, hazla después. Yo ya la tenía avanzada para poder terminarla aquí en conjunto contigo. Mira, yo ocupé cartulinas de colores porque siempre tengo retazos de goma eva, etcétera, porque siempre estoy haciendo estas cosas para ustedes. Entonces, puse en esta cartulina salitre. Aquí tengo 3 papelitos que dice oligarquía, clase media, sectores populares. Aquí puse una imagen de un tranvía. Puse un dibujo de un mundo, del mundo del planeta, y puse una corona. ¿Qué se te ocurre que puedo hacer con esto? Hay elementos de los que hablé en clase, ¿cierto? Ok. Vamos entonces al ciclo del salitre, a esta pelotita naranja. ¿Qué le podemos poner? ¿Se te ocurre algo? Podemos poner el año, por ejemplo. Así que el ciclo del salitre podemos poner de 1880 a 1930. Ya, con la corona, ¿qué se te ocurre? Había un rey que yo mencioné durante toda esta clase. Este rey, ¿cómo se llamaba? John Thomas North, ¿cierto? Que lo puse, ¿por qué? Porque él simboliza como más del 70% de el salitre y su explotación queda en manos de los ingleses, ¿ya? Entonces vamos a poner 70% en manos. Ok. Ahora, ¿por qué piensas tú que yo puse este planeta Tierra? De acuerdo a lo que hablamos durante la clase. Piensa. ¿Por qué? ¿En qué momento yo hablé de que nosotros teníamos contacto con todo el mundo? ¿Lo dije en algún momento? Bueno, sí, yo dije eso cuando mencioné que Chile exportaba a muchos países y no solamente, y eso no solo significa que es una venta así nomás, sino que también que Chile se inserta en el mercado internacional. Por lo tanto, vamos a poner acá que Chile se inserta en el mercado internacional ¿ya? Tú quizás puedes ir pensando en tu casa, la profe Dani podría agregar estos otros datos, pero eso lo puedes poner tú en tu infografía. Y ahora vamos a poner los impactos, que un impacto es positivo, que tiene que ver con la modernización del país, y otro que es negativo, que tiene que ver con la brecha desigual en la sociedad, que se comienza a marcar mucho. Entonces voy a poner la desigualdad social se acentúa durante este periodo. Ya, recuerda que hay gente que gana mucho dinero y hay gente que queda subyugada a lo que sus patrones o sus jefes les dicen, casi en condiciones de esclavitud, y eso lo vas a revisar en la próxima clase. Así que te invito a que te sumes la próxima vez que nos veamos, porque vamos a hablar exactamente de cómo son las condiciones laborales de los mineros del salitre, que son muy terribles, así que te dejo invitado. Y vamos a poner entonces el tranvía comienza un proceso de modernización. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? Bueno, comienza este proceso efectivamente porque comienzan a pagar muchos impuestos estas empresas, y estos impuestos van a las arcas fiscales, o sea, al dinero del Estado, y el Estado comienza a invertirlos
en transporte, luz, alcantarillado, agua potable, caminos, puentes, hospitales, escuelas, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, mira cómo me va quedando. Esto está casi terminado. Para mí está terminado. Quizás tú quisieras agregar otros datos más interesantes, pero esto es una infografía. Te das cuenta que es llamativa, tiene el contenido sintetizado. Así que te invito a que lo hagas, porque con esto después puedes invitar a tu familia a una breve explicación, para que tú le digas a tus papás, a tus hermanos: les quiero explicar lo que aprendí con la profe Dani, y les muestres tu infografía y esto sirva de apoyo para que les puedas contar. Por mi parte, yo te dejo. Nuevamente te agradezco por haber estado aquí conmigo durante estos minutos. Espero que te haya servido y te mando un abrazo gigante apretado y nos vemos la próxima clase. Que estés muy bien. Chao, chao.